conferencia del día y del Congreso titulada Hijos emperadores, jóvenes tiranos y el retorno de los padres. Va a estar a cargo de nuestro invitado internacional, el profesor Daniel Malpartida, psicólogo clínico con postítulo en psicoterapia de grupo, graduado como psicoanalista en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesor y miembro honorario de la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Ha difundido el etnopsicoanálisis complementarista desde la década del 80 y durante los últimos 15 años se ha dedicado a la investigación de la relación entre el arte y el psicoanálisis. Sus trabajos, más de 40, han sido publicados en libros y en revistas de circulación internacional. Ha enseñado y dictado conferencias sobre psicoanálisis clínico y cultural en varias universidades y asociaciones latinoamericanas de psicoanálisis, además artista visual de larga trayectoria, quien participa constantemente en eventos de arte internacionales. Le damos la palabra. Antes que nada, un saludo a este Congreso Internacional, un agradecimiento a Sociedades Complejas por la invitación, también a la editorial Noveduc. El título del Congreso, Urgencia Subjetiva, niños y adolescentes dispersos, aburridos y solos, es un tema que, por supuesto, recorre todos los espacios sociales, culturales y educativos de Latinoamérica y también, la verdad, de Europa. En lo que viene, en lo que voy a hablar ahora, hay un término que recorre los espacios educativos, que es ese tema de la violencia con los chicos, que han sido llamados de una u otra manera niños emperadores, jóvenes tiranos. Pero antes quiero empezar con una frase de José Ingenieros, el filósofo y educador argentino. Dice así: es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. La frase probablemente fue escrita en el año 1900. José Ingenieros murió en 1925. Hoy en día, a 100 años o un poco más de 100 años de aquella frase, esa frase tiene una importancia central por lo que está pasando en los entornos educativos, al parecer de todo el mundo. A su vez, Donald Winnicott, un célebre pediatra, psicoanalista y educador inglés, acuñó un concepto que va en una frase que cambió absolutamente los contenidos y las formas de mirar el psicoanálisis. Él acuñó la frase, la idea de madre suficientemente buena. Era una madre que era capaz de aprender, de reparar, pero que también tenía fuerza y que tenía la capacidad de encuadrar las relaciones con su hijo. Extendí un poco la idea de Winnicott hacia lo que es el padre suficiente bueno y empático. Un padre que es capaz de escuchar, que es capaz de aprender, que es capaz de reparar, pero que tiene fuerza. En efecto, por otro lado, Sigmund Freud hace muchos años, y en la época de la frase de José Ingenieros, decía que había un par de profesiones imposibles. Una era gobernar y la otra era educar. Imposibles no porque no se pudieran cumplir, por supuesto, se refería a imposible al alto grado de complejidad que la tarea encarna. Efectivamente, padres suficientemente buenos está bien, porque los padres perfectos, aquella psicología, incluso del psicoanálisis y de la educación, por supuesto que fue una especie de fantasía clásica sobre los padres, y esos padres nunca han existido. Cosa diferente es que, por supuesto, los chicos y los hijos quieran padres perfectos, pero ese es otro tema. Se trata entonces actualmente, y me parece que en eso van las líneas en la educación, en el psicoanálisis educación, de rescatar nuevamente la imagen de la mamá, la imagen del papá, el accionar y la influencia
de los padres en la mente de los hijos y por supuesto la influencia de la madre en la mente del hijo. Y esto es uno de los propósitos fundamentales seguramente en lo que está por venir. La pregunta, bueno, nos las hemos hecho todos: ¿qué pasó? En fin, ¿qué está pasando? ¿De qué no nos dimos cuenta? En fin, ¿por qué los chicos están tan agresivos, tan violentos, tan contestatarios, irascibles, enojados? En fin. Pero, por supuesto que antes de entrar un poco en ese detalle, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros los adultos? La verdad es que hay algo que se llama el famoso paradigma de la posmodernidad. La posmodernidad, el emblema es, por supuesto, como saben, la deconstrucción, así le llamaron, del sujeto, y que fue la estrategia fundamental del posmodernismo, y esa estrategia fundamental de la deconstrucción también fue su virus de autodestrucción. Jacques Derrida, quien fue quien inventó el término, pensaba, junto con otros predicadores de la cultura de la indiferencia, que otro mundo sería posible. La deconstrucción aportó entonces un sistema de pensamiento y de acción posmoderno que intentó infructuosamente, menos mal, ¿no es cierto?, relegar los mitos, relegar los sueños, relegar a los héroes, y que, por otro lado, ¿no? Entonces, si algo trajo el posmodernismo, fue entonces un signo que introdujo la fragmentación en la cultura, en la sociedad, en la política y evidentemente entonces en las personas. Quizás la indiferencia, el narcisismo, la fragmentación y la disociación sean los símbolos más emblemáticos de la posmodernidad. La velocidad de los cambios de los últimos 30 años ha tenido indudablemente impacto en los padres posmodernos y justamente en los chicos, en los hijos, que son los que han sufrido aún con mayor, yo diría, intensidad, todo este modelo posmoderno que va de la mano justamente con el neoliberalismo, que hacen entre los dos un juego que ha sido verdaderamente devastador para los últimos 30 años. Como digo, junto al posmodernismo surgió entonces un sistema que predicó un paraíso capitalista como final de la historia. La frase es de Fukuyama, quien había pensado en el año 2000 que ya habíamos llegado al final y que el paraíso que vendría sería el capitalismo. El posmodernismo, relacionado con esta visión, generó entonces una sensación y una oleada de deconstrucción de lo que ellos llamaron la deconstrucción de los grandes relatos, que simplemente es deconstruir los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas culturales, como una forma de encontrar lo que ellos pensaban a otro hombre o a una suerte de hombre nuevo que, por supuesto, ya sabemos que no ha llegado. Sin duda, la deshumanización es una de las características de estos dos paradigmas, el del neoliberalismo y el del posmodernismo. El inventor del virus de la deconstrucción, Jacques Derrida, por supuesto, nunca se unió a las legiones que deberían criticar. Sin embargo, así Jacques Derrida como Lyotard y otros, al final de su vida, bueno, tuvieron la grandeza de pedir perdón por lo que habían generado. Bueno, las cosas ya habían pasado. Y va a decir Jacques Derrida, el creador de la deconstrucción, algo que tiene una suerte de signo de culpa. Les leo: jamás la violencia, la inequidad, la exclusión, el hambre y por tanto la opresión económica afectaron a tantos seres humanos en la historia de la Tierra y de la humanidad. Ningún grado de progreso nos permite ignorar
que nunca antes, en cifras absolutas, tantos hombres, mujeres y niños han sido sometidos, muertos de hambre o exterminados en la tierra. Se refería a las estrategias y los estragos causados por el modelo de la democracia neoliberal que se empañó en los aspectos más oscuros del posmodernismo y que generó una serie de síntomas. Entonces, justamente son estos aspectos los que van a ingresar a la subjetividad de las personas. Este sistema posmoderno que negó las grandes verdades del ser y de los discursos coherentes. Este sistema posmoderno donde no cabe la palabra sufrimiento y tampoco cabe la palabra frustración. Es más, la frustración es una palabra que tiene que ver, por supuesto, con la educación. Es una actividad que en sí misma es educativa y que está del lado del principio de la realidad. Pero tampoco cabe en ese discurso posmoderno la inseguridad, la angustia, el temor. Es muy interesante, es como que fueran categorías no humanas o que pertenecieran a un pasado, ese pasado moderno, donde justamente los grandes discursos incluían enfrentar la angustia, enfrentar el dolor, enfrentar la opresión, entre tantas otras estrategias de sobrevivencia. En los tiempos actuales, como bien sabemos, una gran franja, aquí en Lima, en México, en Santiago de Chile, están muy poseídos por esta omnipotencia, por este narcisismo, siempre opuesto al sufrimiento. Entonces uno escucha decir en Santiago de Chile, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Cero problema. En Lima, hola, ¿qué tal? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? Sí. No, todo bien, todo bien. ¿Y qué pasó? ¿Te enteraste de aquello que pasó? Ah, no, pero eso es normal. Entonces, bueno, hubo una serie de asesinatos en serie. Ah, no, pero es normal nomás. Y rápidamente las personas dejan de hablar de estos temas, se salen de las conversaciones y al revés, y cuando uno quiere y uno le pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, bien, bien, bien. Y seguro sí. Y yo les digo, bueno, ¿qué suerte tienes? ¿Te sientes bien? ¿Y cómo haces para sentirte bien? ¿No? ¿Tienes problemas? Sí, tengo un problema. ¿Tienes un solo problema? Bueno, ¿cómo haces? Sí. Toda nuevamente la negación que se expresa, por supuesto, en el habla, pero también se expresa en los escritos, se expresa en la literatura, se expresa en los periódicos, en fin, de negar absolutamente lo que pasa en lo que hoy denominamos subjetividad o en el inconsciente o en el interior. Personas que viven, como sabemos, un presente sustentado en los objetos y en las falsas creencias. Sabemos de la promoción del consumismo como ruta a la felicidad, que es una falsa creencia. Puesto claro, el objeto de deseo, una vez que la persona compra, por supuesto, en unos 4, 5, 10 días, el objeto sigue estando ahí, tiene símbolo, tiene afecto, pero luego ocurre algo muy simple, y es un automatismo psíquico, que la psiquis le retira el afecto al objeto y nuevamente caen en el vacío. Bueno, por eso vamos a ver más adelante cómo a esta era se le ha llamado la era del vacío. Hoy, sin embargo, y justamente por esto, es más fácil caer y entrar en la cadena de lo descartable, de lo inmediato, como cómplices de lo instantáneo. Hay un desplazamiento, una suerte de marejada que va destruyendo la cultura de los ideales y da centralidad, como bien sabemos, ¿no es cierto?, a la farándula, al cinismo y a la falta de compromiso. Ocurre aquí, ocurre en Chile, ocurre en México, ocurre en Lima, ocurre en España y en todos los lugares. Por eso es que es una suerte de virus, se habla de este virus, ¿no? Pero esto indica también que muchas de estas personas son débiles y que también muy virtuales, que son muy primitivos y también son encarnizados. Tales son las fuerzas paradójicas de este nuevo género humano que se autoconstruyó con los despojos de una filosofía del vacío. ¿A qué nos referimos? Lipovetsky, ¿no es cierto?, llamó la era del vacío a esta época.
Lasch la denomina como la cultura del narcisismo, en efecto, ¿no? El narcisismo, el amor al cuerpo, el amor al objeto, el amor a sí mismo, la desubicación, la descentralización, la falta de vínculo son, como hoy día, algo cotidiano de observar. Baudrillard habló de algo muy importante y que lo advirtió ya en 1990, me parece, cuando habló de la violencia incandescente de la indiferencia, tenida hoy en día como la peor de las violencias. Y por supuesto, de la seducción fría. Lyotard, muy conocido, que también pidió perdón por haber generado este virus, en su libro La condición posmoderna, predica que nuevamente el objetivo de la posmodernidad, de lo posmoderno, es deconstruir. En efecto, como dije antes, los grandes relatos, las grandes ideas para ellos habían muerto. Debord entiende a la posmodernidad como una sociedad del espectáculo. Este personaje y este escritor es muy importante porque La sociedad del espectáculo fue escrito aproximadamente 20 años antes que ocurriera lo que está ocurriendo ahora. Se tuvo esta anticipación, fue un sociólogo que anticipó lo que venía. Y Foucault, como bien sabemos, ¿no?, habla de la deconstrucción, la descentralización, la diseminación, la discontinuidad y la dispersión. Entonces, bueno, todo esto es opuesto a la integración. Pensaban, claro, que con todo esto iba a venir otro tipo de hombre y otro tipo de sociedad, pero no se les puede culpar quizás por lo que generó toda esta marejada intelectual tan bien articulada, tan bien escrita, tan bien pensada. Pero sin embargo ocurrió que los procesos de desintegración son la condición dominante de la posmodernidad. Aspectos esquizofrenizantes, psicopáticos por doquier, lo fragmentario es su distintivo. Aquí tenemos problemas. Lipovetsky habla, ¿no es cierto?, cualquier dolor se vuelve insoportable para el individuo frágil y quebrantado ante la sola idea del sufrimiento. Esto lo puede ver hoy en día, bueno, en los colegios, en los chicos cuando se accidentan, aparece un tema con el dolor muy grave, que nada tiene que ver quizás con los que somos más viejos, cuando el dolor era parte constitutivo del estar presentes y el de estar vivos. El hombre posmoderno se presenta entonces como un ser siempre a punto de caer, siempre a punto de la inminencia del dolor, siempre a punto que le pase algo, siempre a punto de angustiarse. Pero lo interesante, no hay nada nuevo ahí. Lo nuevo ahí es que es una prédica constante. Constantemente están a punto de derrumbarse y de caer. Y reaccionan nuevamente como si el dolor no fuera una categoría humana. Todo el alrededor parece decir, rápido, deprisa, vámonos, droguemos la angustia y los afectos, evitemos los sentimientos. Un concepto recorre los ámbitos académicos, los ámbitos psicoanalíticos, los ámbitos culturales, los ámbitos de la antropología y la sociología. Hace muchos años, cuando uno hablaba de una personalidad borderline, vale decir, esta persona que es un poco neurótica, que es un poco obsesiva, que es un poquito psicótica, que es un poco esquizoide, bueno, uno lo veía o en los hospitales, por supuesto, ¿no es cierto?, o en las consultas. O cuando uno escuchaba estos tipos o personajes que son psicópatas, bueno, por supuesto uno los atendía en la consulta o también estaban destinados a los consultorios psiquiátricos. Pero poco a poco lo que vemos que aquello que estaba colocado en los hospitales o en las consultas psiquiátricas salió de los consultorios, salió de los hospitales y se irradió hacia la sociedad y la cultura. Y entonces aparece este término que es bastante tremendo, que se llama la normopatía, o sea, nada más ni nada menos que la patología llevada a la norma.
como algo que está ahí, que está afuera, que está adentro, que nos acompaña y que nos rodea. Efectivamente, designa la normalización de aspectos psicopatológicos. Entonces, claro, ya sabemos quiénes son esos personajes, ¿no es cierto? Conocemos a muchos de ellos, donde no hay ética, no hay valores, no está pensando en el otro, lo que siempre les interesa es escalar y escalar por encima de los demás. Esto es para poner nada más que un ejemplo. Vínculos para esta persona, palabra extraña. Amor, sí, pero no. Entonces, un recuerdo, ahora me estoy acordando, de un paciente que tenía, por supuesto, muchas dificultades para enamorarse, muchas dificultades para cumplir un poco el rol de una pareja. Entonces finalmente se enamora y el psicoanalista, o sea, yo, el ingenuo moderno, finalmente llega a la terapia y bueno, simplemente no habla de la mujer con que estaba enamorado. Y yo supuse que estaba enamorado y le pregunto, bueno, pero ¿qué pasó con, no sé, con Celia? Y me dice, ¿qué? ¿Quién es Celia? Dice, ah, no, pero me dice, pero eso ya ocurrió, ya pasó y no tengo ningún interés de complicarme, de pensar, de ir, no quiero nada, no quiero nada. Bueno, eso que parece que es una broma, en realidad es muy frecuente, cosa que, por supuesto, no ocurría antes. Por eso digo, las personas aparentemente se enamoran y aparentemente se aman. Sin embargo, cuando aparecen las dificultades a que los modernos estamos acostumbrados, cambian su organización y huyen ante la posibilidad de sentir dolor. Y ante la posibilidad del sufrimiento, cambia la organización mental y se transforman en lo que dice Lipovetsky y Lyotard, en la violencia incandescente de la indiferencia. Por supuesto que la estrategia es no involucrarse. La ausencia de autocrítica y cuestionamiento es una característica de los posmodernos. Según Gorodokin, asistimos a una fetichización de la cultura. Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Cuerpo, imagen, éxito, consumo, cumplen la función del objeto y del fetiche. Es la devoción, casi una religión, hacia los objetos materiales. Produce excitación y bienestar. Como ya sabemos, rápidamente decaen. Y es una falsa creencia. Hay mucho pensamiento mágico en todo esto, ¿no? Los objetos tienen poder. Poder nada más ni nada menos que de tranquilizar y tranquilizarme. Como decía hace un rato, lo trágico es que estos síndromes, estas ideas, ya no pertenecen y solo se escuchan en los consultorios, sino que las actuaciones invaden los diversos espacios culturales, sociales, políticos. Y entonces aquí viene el tema con los chicos. Los hijos han vivido y viven influenciados, sumergidos en esta marea, que es una marea de mediocridad. Efectivamente, en esta era y en este posmodernismo y en este neoliberalismo, las apariencias toman el lugar de la verdad. Lo inmediato, eso es lo que vale. Se le da la investidura de la certeza. Pensar, todos sabemos lo que estamos acá, supone enigma. Pensar supone tolerar la frustración. Pensar supone justamente no saber. Entonces, todo esto, incertidumbre, angustia por la espera, sufrimiento, mejor no. Evitemos pensar. No sé si saben, pero en Chile se hizo una encuesta hace 2 años sobre, bueno, qué leían y qué entendían los alumnos en Chile. ¿Quieren saber la respuesta? Me imagino que ya se la imaginan. La verdad es que entienden poco y nada de lo que leen. Esa fue el resultado de una encuesta que fue muy seria. Bien, pero entonces una vez con todo este trasfondo, pasamos a las actuaciones ciegas, pulsionales, a los actos pasionales sin reflexión. Vivir en los medios,
es tal la cantidad de mensajes que recibimos que superan nuestra capacidad de elaboración, nuestra capacidad de registro. Es un problema. Pero entonces, ¿qué ocurre? La psiquis se defiende. Se defiende negando, lo cual es normal, reprimiendo, escindiéndose, disociándose, lo que promueve justamente estos comportamientos que estamos hablando. Estoy obligado a disociarme para no caer, y sin embargo, cuando me disocio, estoy aprendiendo a disociarme. Cuando evado, estoy aprendiendo a evadirme. Cuando niego, estoy negando. Y entonces promueven todos estos tipos de comportamiento. Entonces, es tal la luz de imágenes, de contenidos, en fin, de mensajes, de información, que el hombre, las mujeres, tienden a sustraerse de este contenido. Porque hay una cosa que es clara. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. ¿No es cierto? En los medios, en la tecnología, hay información. Pero depende en qué paradigma se sitúe uno para decir si hay o no conocimiento. Como yo estoy situado en el paradigma de la complejidad y en el paradigma relacional, lo que digo es que el conocimiento se co-construye. Co-construye, no se construye. En consecuencia, lo que hay en los medios es información que, de paso sea dicho, los chicos confunden con conocimiento. Ahí hay una gran confusión. Creo que hay que hacer las distinciones entre lo que es la información y la co-construcción del conocimiento. Pero bueno, una vez que esta información se homogeniza, bueno, obvio que lo homogéneo que genera, bueno, escepticismo simplemente. Ya nada es extraño, nada es misterioso, nada es enigmático. Se fue el misterio, se fue lo diferente, se fue lo misterioso. Y ya no nos sorprendemos con casi nada. Otro punto importante, la negación mitificante de los sexos. En vez de especificar lo que es distintivo de cada género, por supuesto, ha sido al revés, lo que ha llevado a la confusión de chicos y jóvenes. Homogeneizada la información, viene entonces el escepticismo, ya nada es extraño, repito, misterioso, enigmático. Nada es verdad, todo es mentira. Veremos. Dice Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que en las actitudes y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y en tanto tal moldea los procesos cognitivos. Esto es parte de lo que ha ido pasando con la posmodernidad y el neoliberalismo. Pero hay tres niveles. El nivel interactivo inmediato, constituido por él o los individuos con los cuales el niño interactúa en esos momentos. Interactúa no es una muy buena palabra, es la que pone el autor, yo creo, con el cual está vinculado o relacionado, porque el interactuar tiene que ver con acciones, solamente acciones de superficie. Está el nivel estructural, constituido por, como bien sabemos, las estructuras sociales, las instituciones que influyen en el niño, tal como la familia, la escuela, en fin, la municipalidad, los estados institucionales. Y el nivel cultural, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. Bien, estos son los signos. Dice signos, porque muchos confunden, y esto es muy importante, los signos con los síntomas. Una cosa es un signo y otra cosa es un síntoma. El signo es el profesor que ve en el chico que algo le está pasando. Entonces el profesor ve signos, no síntomas. Los síntomas son de quien sufre. En consecuencia, aquí hay un problema que voy a tratar después, como ya hay, esto me adelanto en lo que voy a decir dentro de unos minutos, ya hay una tendencia en la medicina, en la psiquiatría, de hablar de los síntomas de los niños tiranos. Ojo, y ya me estoy imaginando que en un oscuro laboratorio están inventando el fármaco para tratar a los niños tiranos. En algún lugar oscuro ya alguien debe estar viendo a ver cómo generamos una enfermedad.
hacemos los síntomas distintivos y vendemos el fármaco. Eso es lo que me estoy imaginando, pero espero que ojalá no ocurra. Pero estos son los signos, pero estos signos valen tanto para los adultos como para los chicos. Bien, la fragmentación del yo, correlativa, ¿no es cierto?, a todos los discursos centrales de la modernidad. La violencia incandescente de la indiferencia, como acabamos de ver, la indefensión. Hay un tema importante, debido a una pérdida de encuadre que brindaba el modernismo. En el posmodernismo quedó todo desbaratado, dado vuelta, todo dado vueltas de cabeza, y se pensó ingenuamente que el hombre iba a poder reorganizarse rápidamente y superar esta suerte de problema. Hay problemas en la identidad. Sin embargo, la sociedad moderna estaba anclada en el dolor de la existencia humana, en la flecha del tiempo, en la identidad, en la utopía y en los sueños. Ahora niños y adultos se identifican con los antihéroes. En nuestra época había héroes, pero como claramente antihéroes. Vale decir, todo está permitido, nada está prohibido, no hay límites y además, y esto es lo grave, hay una identificación masiva con los antihéroes. Un dicho en Lima, cuando estuve ahí, dijeron, hubo un problema con problemas políticos que parece que son el ejemplo, ¿no es cierto?, de hoy en día en todos lados, donde dicen, no, sí, se robó, no sé, 8,5 millones de dólares. No, la supo hacer. No hay crítica, no, qué bueno. El tipo sabe mucho, la supo hacer. No hay lo que... Bueno, tenemos el hedonismo, conocido en el ser humano, narcisismo, egoísmo, desapego emocional. Se habla tanto del apego, pero el tema es que hay mucho desapego emocional. Y ya sabemos, son livianos, son cool, son light, son negligentes, antisolidarios, no guardan relación con la lucha ni con el heroísmo de generaciones anteriores. La autocrítica ya no es valorada como un índice de crecimiento. Antes decíamos, la autocrítica es saludable. Solo cuenta el autoelogio y las concesiones. El cuerpo perfecto, consumo, rapidez, adquisición, en fin. Lasch resume así la condición actual. El sexo validado en sí mismo pierde toda referencia al futuro y no conlleva esperanza de vínculo permanente. Promiscuidad relajada como patrón de las relaciones, se trata de controlar emociones, se cultiva la superficialidad, la indiferencia, y hay un cínico desapego que se convierte en habitual. Por supuesto que todo esto es una defensa, y eso lo sabemos. Las relaciones actuales no representan la garantía de permanencia, afloran formas de desapego emocional. Aumento de gente que vive sola refleja la preferencia por la autonomía individual, pero también una rebelión contra los nexos emocionales. Ausencia de ética. Aquí me voy a detener para contarles una historia para hacer la cosa un poco más grata. Entonces estábamos haciendo un trabajo en la Universidad Austral de Valdivia con funcionarios, ¿no?, que justamente, como dicen los especialistas, había un mal clima laboral. O sea, el trabajo había un mal clima laboral. Bueno, en un momento dado, cuando estábamos haciendo los grupos operativos para que se relacionen, jugamos a una suerte como de acertijo. Y entonces dijimos, hay un concepto, una palabra y una acción que ha sido borrada justamente por el neoliberalismo y el posmodernismo, porque es una palabra y una acción que obviamente no puede ser utilizada. La palabra empezaba con la letra E. Bueno, ¿qué palabra podría ser? Preguntamos a los funcionarios, eran como 40 o 50. Yo les decía, bueno, a mí cuando yo estudiaba en la facultad yo llevé un curso con esta palabra. Les decía que también cuando había estudiado en la secundaria me habían hecho un curso sobre esto. No acertaba. La palabra era ética, desaparecida.
era, en ese caso, una palabra, pero no es una palabra, ¿no? La palabra en sí misma, ¿no? Sino es la acción y el acto de hacer y el afecto que lleva la palabra. Con la palabra en sí misma, bueno, es nada. Entonces, ética. A nadie, aunque no lo crean, y es verdad, a nadie, les repito, a nadie se les ocurrió que la palabra era ética. Funcionarios de la universidad, de una de las mejores universidades, si no la mejor de Chile. Una universidad donde para poder enseñar ahí hay que ser doctor en algo, si no uno no puede enseñar ahí. En fin, bueno, estos son verdaderamente signos y síntomas. Pero todo este tema de la ética, como bien sabemos, invadió, la ausencia de ética invadió todos los espacios. Pero claro, ya lo sabemos, en el neoliberalismo no puede haber ética. Es imposible, porque no sería neoliberalismo. Simplemente, no hay que ser nadie para... Y en la posmodernidad tampoco, no puede haber ética. Sin embargo, predicaban que sí. Entonces aparecen todas estas cosas paradojales de los discursos de la posmodernidad y del neoliberalismo, donde son posibles porque hay ausencia de ética, ausencia de valores, ausencia de la relación con el otro. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo aquí en Argentina, en Santiago de Chile, en Lima y así sucesivamente en España? En fin. Entonces, estos son los resultados, ahí lo pueden leer, un mundo en constantes huidas de las grandes verdades del ser. Señoras y señores, bienvenidos al tercer milenio. En eso estamos. Bueno, pero algo hay que hacer. Entonces, ese modelo, lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir, es que este modelo no está afuera. El problema es que el modelo está adentro. Es decir, que lo externo se internalizó y hemos sido colonizados una vez más, esta vez desde dentro. Creer que el modelo circula afuera es simplemente ingenuidad o, epistemológicamente hablando, realismo ingenuo. Salir del caos. Algo hay que hacer. Habermas, un alemán, ha propuesto construir un modelo filosófico político para una nueva ilustración. Una suerte, como se llama ahora, se está diciendo ya, una suerte de neomodernidad, una modernidad nueva que rescate los grandes principios de la modernidad, con los principios humanos que son irrenunciables para salir del caos. Justamente lo que hizo la marejada del posmodernismo es poner en jaque los roles de la madre, el padre, la pareja y, por supuesto, el mismo rol de los hijos. Estas son un poco las verdades incómodas que debemos asumir. Y es entonces que el reencuadre de las relaciones entre los padres y los hijos es una tarea urgente. Y bien, y como ha sido desde el principio, serán los padres y los profesores y los educadores los que se sitúen en un campo de trabajo compartido, los que puedan reencuadrar la relación. Bien, esto es como para decirles un poco qué es lo que nos está pasando. Voy a tomar un minutito, voy a tomar algo de agua para continuar. Bien, entonces, majestades, emperadores y tiranos, el recuadre de las relaciones, en fin, algo diremos. Se anunció y sabemos que el posmodernismo terminó. Bueno, muy bien, pero ocurre que la marejada que dejó el poder, el posmodernismo, nada más ni nada menos, es de eso de los que nos tenemos que encargar. Es casi como construir otro mundo con los despojos del naufragio. Y como siempre, y repito una vez más, los que lo van a hacer serán los educadores
y los padres. No hay nada nuevo en lo que digo, siempre ha sido así. Bien, un fenómeno nuevo. La pregunta es, ¿por qué están tan enojados los chicos? ¿Por qué se presentan como insensibles, dominantes? ¿Es un verdadero abuso de poder de los chicos? ¿O es otro tipo de configuración? En todos lados se habla de estos chicos fuertes, duros, manipuladores, insensibles. Y ocurre algo del lado de los padres. Los padres están reaccionando o han reaccionado, por lo que se sabe, como que si de repente no tuvieran experiencia de vida. Extraño, como que los padres reaccionan ante la agresión de los chicos, la manipulación y la argumentación, como que de repente no tienen qué decirles. ¿Qué ha pasado? Algo pasó. Rápidamente los padres se cansan, ya hay padres, puede ser padre, una madre, en fin, o los cuidadores. Pierden el control y de repente empiezan a argumentar con los hijos como si no obtuvieran conocimiento y como si en rigor el miedo fuera más fuerte que el deseo de que los hijos cambien. Y más grave aún, parecen aceptar estos hechos, estos actos, este síndrome entre comillas, porque yo no creo que sea un síndrome, pero síndrome le están llamando ya en España y en otros países, en la lógica esta de psicopatologizar a los chicos, por eso, entre comillas, y tratan todo este fenómeno con resignación y suelen decirnos que se les hace como imposible de poder transformar. Muchos asumen la pérdida de autoridad, de credibilidad y se resignan a no ser modelos de identificación e identidad. Tal es la complejidad del problema. Bien, descripción de los signos. Insisto, yo le llamo signos. En España le llaman síntomas, porque ya están colocando, a ver cómo hacemos con la psiquiatría, la medicina, y cómo hacemos para psicopatologizarlos, y cómo hacemos para medicarlos. Los signos son, los que estamos acá los conocemos, ¿no es cierto? La manipulación, la violencia, la tiranía extrema que suelen ejercer un sector de hijos contra los padres, que soy llamado, nuevamente entre comillas, el síndrome del emperador. Detectado inicialmente por especialistas españoles y convalidado rápidamente en otros países. Fue detectado ya en el año 94, 95, 96 y el 2006. Esto ocurre en España, lo pueden leer. Y fíjense cómo está escrito. Si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que piensa que todos a su alrededor son satélites, que a los 2 años nos ayuda a recoger los juguetes, que jamás se pone en lugar del otro, aprende que la vida es así y la madre es una bayeta que sirve para ir detrás de él, si eso no se frena cuando tiene 16 o 17 años se desborda. Exige mucho dinero y cuando un día la madre dice no, no lo tolera, lleva 17 años oyendo que sí a todo, como que no, dice entonces. La empuja contra la pared, le tira la comida a la cara y la amenaza. En la Fiscalía hemos recibido de enero a septiembre del año pasado 6.500 denuncias contra menores y eso que los padres casi nunca denuncian los médicos o los vecinos. Este es un personaje que es un fiscal de la nación que escribe así. Descripción del síndrome, según él. Es una distorsión que transforma a algunos menores en pequeños dictadores. De ahí viene la idea, ¿no? Emperadores, tiranos. La permisividad o la falta de claridad, efectivamente, en cuanto a las pautas del comportamiento, como bien sabemos, y la falta de disciplina que deben administrarse en la educación de los hijos, hace que muchos de ellos vivan una absoluta anarquía y desprecien a sus progenitores.
De acuerdo a la recopilación de los datos, son fríos, distantes, racionales, indiferentes, crueles, hace relación con los signos de la posmodernidad, ¿no? No tienen conciencia de culpa, son agresivos, violentos en la casa, contra padres, y pueden serlo contra los hermanos, y por supuesto el mismo destino corren los profesores, como bien sabemos. Su principio es yo, luego yo, seguido del no estoy ni ahí, y creen que todos giran a su alrededor. Los padres son una especie de cajeros automáticos, los profesores como alguien a quien pagan sus padres, si se trata de colegios particulares, son niños que desconocen el no, sobreprotegidos, no se les ha mostrado lo que piensa o siente el otro. Pero, por supuesto, hay una tiranía esperada que todos conocemos, tanto profesores como alumnos. Los niños inicialmente que sean desafiantes frente a los padres es algo que uno está esperando, y que a los 12 o 13 años estos chicos son tremendamente exigentes y los padres han esperado que esto bajara en su presión y que desapareciera el encono, y ocurre que no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Algo pasa. De lo que podemos decir ahora, porque hay que entender que todos estos trabajos recién están desplegándose y desarrollándose, y lo que viene de ahora en adelante es afinar todo esto que estamos hablando hoy en día y todo lo que se ha hablado en este seminario y en este congreso. Los hijos aprenden a utilizar los errores de los padres y aprendieron a utilizar también los errores de los profesores. Y han sabido utilizar también el desconcierto de los padres o de quienes los cuidan. Y distinguen muy bien cuando son chicos las categorías de papá, mamá, tío, nana, abuelos, hermanos. Sí, la percepción de los niños comienza ya al 9º mes de vida. En los últimos estudios, por ejemplo, un chico con el 9º mes hace distinciones oculares entre lo que es el papá y lo que es el mamá. Hay una serie de relaciones que está pauteando ya a esa edad. Digo esto porque en el libro que escribí están una serie de nuevas teorías y los nuevos descubrimientos de cómo se relacionan los chicos ahora. Por eso también hay un problema que muchos padres se están manejando con teorías antiguas respecto a las capacidades relacionales de los chicos. Chicos están más despiertos que antes, y es cierto que están más despiertos por la información de la que veníamos hablando y por lo que pasa con los medios y por lo que pasa en la sociedad y en la cultura. Majestades, tiranos y emperadores entonces han forzado a sus padres más allá de sus posibilidades de rendimiento. Y esto es importante decirlo, porque al final hay que aceptar que también los padres se cansan. No es verdad que los padres todo lo puedan. Nuevamente, esa fue una apuesta, ¿no es cierto?, de la ciencia clásica, de la ciencia reduccionista, de la filosofía, incluso del humanismo. Es una fantasía levantada, como digo allí, y difundida por la omnipotencia adulta que choca día a día con los hechos. Es mejor aceptarlo y transformarse en un padre suficientemente bueno o en una madre suficientemente buena que admita que se puede equivocar, que admite que tiene límites, que puede decir no, que puede decir sí y que puede encuadrar una relación con fuerza inclusive en nuevos términos. Y los hijos deben saber que los padres no son omniscientes, no son omnipotentes, que se cansan y que no son para toda la vida. Es algo que los hijos deben saber y aprender. El mismo ejercicio es válido para que los padres desplieguen su capacidad para tomar decisiones y mantenerlas. Deben ser capaces de decir no, también no sé, no puedo, no sé cómo se hace. Y también deben ser capaces de decir, busquemos algo juntos, tratemos de encontrar algo juntos. Aquí una pequeña viñeta. Entonces, llega una pareja, ella está embarazada y están sumamente angustiados.
sumamente preocupados por el embarazo de la mujer. Y el hombre, un hombre joven de 40 años, también está sumamente angustiado. Bueno, y como quieren ser papá y mamá, y como quieren tener hijos, se han dedicado a hacer todos los cursos que se ofrecen hoy en día en todos lados para que los capaciten para ser papá y mamá. Y entrenados en estos cursos, pero los cursos no funcionan porque siguen igualmente angustiados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nadie les dijo en estos cursos que hay algo inherente en el hombre y algo inherente en la mamá que es constitutivo para ser papá o para ser mamá. Por supuesto, eso no lo pueden tocar porque si no, claro, se termina la capacitación y se termina el negocio. Pero entonces, poco a poco, van entendiendo en las conversaciones que tenemos, no es una terapia, es lo que se llama hoy en día, es una supervisión a los papás, que simplemente es un modelo psicoeducativo, donde los profesores pueden conversar con el papá y la mamá y aconsejarlos, o encontrar un conocimiento, o ayudarles con una mirada a entender qué les pasa. Vamos avanzando y aparecen, por supuesto, todas las fantasías clásicas. Ah, si el chico nace enfermo, ah, si le pasa esto, ah, si le pasa lo otro. Y sin embargo, el entorno está diciéndole, bueno, tienes que hacer esto. Son todas las racionalidades habidas y por haber, pero nadie cala en la profundidad de esa mujer y en la profundidad de ese hombre para decirle que en primer lugar que van a ser un hijo, pero también van a ser una madre y van a ser un padre. Y que eso es lo que hay que ver y trabajar, y nadie les está diciendo que traen un patrimonio inconsciente, preconsciente, consciente, vivencial, que está incorporado en ellos y que son estos aspectos que yo me gusta llamarles patrimoniales, que tienen que actualizar y colocar en la relación y que en realidad nadie es capaz de decirlo, que no hay cómo enseñarle a alguien a ser padre o madre. Es decir, hay indicaciones, por supuesto, sugerencias, está claro, pero enseñarles no. O sea, hay sugerencias, indicaciones, alguna forma, por supuesto. Bueno, y entonces aparecen todas estas dudas donde esta pareja finalmente, ¿no es cierto?, abandona el no puedo y aparece el por qué no. Y efectivamente, ¿por qué no? Voy a ser la mamá que quiero ser. ¿Y por qué no? Porque también olvidan sus propios modelos de identificación con sus progenitores, que es ahí donde está el patrimonio, digamos, intangible que pueden actualizar. Es decir, si han tenido una muy buena identificación. Por supuesto, ahí veremos si hubo arriba padres suficientemente buenos o no. Bien, retomando entonces, los niños que son adolescentes, educados, por ejemplo, en el principio del placer, en la cultura light, en la sociedad del espectáculo y en la cultura de la indiferencia, por supuesto se transforman en consumistas, guiados por el amor y el culto de los objetos. Algo de todo esto hacen los padres, por supuesto, pero también lo hace el entorno. El entorno es una palabra muy importante y un concepto importante que difiere del medio ambiente. El entorno es aquel lugar del cual uno forma parte y uno está modelado por el entorno y también uno puede modelar el entorno. Esto es la cosa relacional. El medio ambiente está dado, el medio ambiente está ahí, es anticipado. El entorno se puede ir haciendo, pero por supuesto la fuerza del entorno y del contexto en que estamos viviendo es un marcador muy fuerte para la subjetividad. Bien, entonces tenemos el nacimiento de padres temerosos, desorganizados, a no poder colocar los límites, ni contener, ni tramitar la incesante demanda y presiones del niño. El deplorable funcionamiento de los llamados modelos antiautoritarios, junto al mal entendimiento de la democratización de la familia. La familia hay roles, ¿no es cierto? Los chicos han aprendido que los mejores son los antihéroes. Por supuesto, no hay que ser psicoanalista para decirlo. Los antihéroes hacen lo que quieren. No hay nada prohibido.
todo está permitido y además, por supuesto, son celebrados. Entonces, han aprendido que los antihéroes que difunden los medios a través de las imágenes, los videojuegos y las redes sociales son una forma y una estrategia para vivir y sobrevivir, y por supuesto, como bien sabemos, aprenden muy bien todo el discurso y la lógica de estos antihéroes. Como siempre, tienen los chicos y manipulan clásicamente: bueno, si no me ayudas me voy de la casa, si no me das dinero me voy de la casa, si me gritas me voy de la casa, si me pones normas me voy de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los padres, con temor, estos padres posmodernos que temen que los chicos se vayan de la casa, ceden. ¿Por qué? Porque se van a ir de la casa. Ceden por temor al sufrimiento de ellos mismos y la culpa que vendría del hecho de perderlos. Pero lo que ocurre, y la verdad que hay que decirlo, difícilmente los chicos se van de la casa. Hay este nomadismo, ¿no es cierto? Entonces me voy a la casa de mi amiga y no te veo más, etcétera, etcétera, pim, pum, pam, bueno, ya ándate, ya está. A los 4 días está de vuelta a los 5. Bueno, y aquellos que se van, bueno, se van, no hay nada que hacer. Pero en realidad el porcentaje es absolutamente mínimo de aquellos que se van de la casa. Y esto los padres tienen que saberlo para poder generar un diálogo y una forma de estrategias diferente para con los chicos. En rigor, casi nunca se van de la casa. Pero claro, están las fallas en la contención, ¿no es cierto?, y en las capacidades de los padres de absorber las dificultades. Entonces ahí entran todas estas teorías anticuadas de los papás sobre la psicología del niño, en el sentido de creerlos débiles, de creerlos pasivos, de creerlos blandos, dependientes, poco fuertes, poco perceptivos, y olvidando que son personas o personitas en constante crecimiento y desarrollo y con recursos propios. Es ahí donde aparecen entonces las nuevas investigaciones sobre los chicos. No son tan pasivos como se cree, son dependientes evidentemente, pero tienen mucha fuerza y mucha más ahora. La pregunta es entonces, entrando un poco a la cosa psicoanalítica, si son distintos estos chicos, niños y adolescentes llamados tiranos o emperadores, de aquellos que estudió el psicoanálisis. Bien, la verdad es que el psicoanálisis siempre ha sido muy permisivo con la agresión de los chicos, con la violencia, con la salida del encuadre, porque lo considera como una parte del desarrollo y del crecimiento de los chicos. Pero efectivamente, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que en esta gama de estos chicos han pasado de la fantasía, lo clásico, ¿no es cierto?, el chico o la chica que rivaliza con el padre, que le desea la muerte y que lo quiere sacar de la relación con la madre, etcétera, etcétera, han pasado de la fantasía a la acción. Eso es lo nuevo. Y eso es lo complicado. Que no solamente se queda en el plano de los deseos o la de las discusiones que obviamente todos tenemos con nuestros hijos, sino que pasan al acto de la acción. Y eso sí que es nuevo. Y eso sí que es problemático. Porque pasan de la fantasía al acto. Y ahí sí que hay problemas. Bien, acting out es, por supuesto, hacerlo hacia afuera. El acting in es cuando los chicos agreden, por ejemplo, a los papás o a los hermanos dentro de la casa. Eso de pasar al acto se refiere, como digo ahí, a un tipo de conducta que no es reflexiva y que está basada en la acción y en la pulsión. En ese momento, efectivamente, no están pensando. Están actuando, por eso se llama acting out, acting in, pasaje al acto. Está funcionando la agresión, la pulsión, que por supuesto es ciega y que por supuesto como pulsión lo único que está buscando es complacerse, ¿no es cierto?, en el otro. Entonces, la actuación, para entender otra vuelta más, ¿qué nos está diciendo? Que presenta la insurgencia del malestar y de aquello que fue reprimido. Digo bien, insurgencia, porque insurge. Y entonces, por la forma
de que estos chicos funcionan o actúan, las actuaciones pueden ser agresivas hacia el entorno, o hacia la familia, o hacia los amigos o los hermanos, o al revés, por supuesto, puede ser tremendamente autoagresiva. Tenemos ahora, ¿no es cierto?, lo que se llaman las patologías infantiles, que sí lo son, chicos que son psicóticos, chicos que son deprimidos, chicos que tienen la anorexia, ¿no?, la famosa anorexia infantil, o que son bulímicos, y otros síndromes más, cosa que hace 20 años, claro, no es que no hubiera, siempre hubo, siempre, pero el grado, ¿cierto?, de insurgencia y de presentación de todas estas patologías es verdaderamente nuevo. Nuevo quiere decir en términos, ¿no es cierto?, de educación o de psicoanálisis, nuevo significa 20, 30 años, ¿no? Eso es nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo. Entonces, los chicos, muchos chicos se mueven en las acciones en vez de el pensamiento y de las palabras. Y eso es lo que como profesores, papás o profesionales de cualquier profesión debemos captar. La actuación de los chicos lleva un intento de ruptura, ¿no?, del encuadre de la casa y de la misma relación con los padres. Nuevamente, ¿qué es lo nuevo? Han pasado de la fantasía y las rabietas o los caprichos a la demanda excesiva y a la acción. Y hay una distinción muy importante y una diferencia preocupante que tenemos que pensar para lo que viene. El otro fenómeno alarmante e igual de preocupante ha sido el nacimiento de padres vulnerables. Por eso les contaba yo todo este tema de la posmodernidad y del neoliberalismo. Es decir, nace un hijo tirano en relación con un par de padres vulnerables. Estamos hablando de la relación. Lo nuevo es la frecuencia de la manipulación de todo tipo, la intensidad de la agresión y de las demandas que al parecer, según los indicadores, van en aumento. Hay teorías para todo esto, y hay algunas, ¿no es cierto?, la dificultad que tienen los padres para desplegar su autoridad. Se habla hoy en día de la pérdida de autoridad, se habla hoy en día de ir hacia nuevos modelos de autoridad, se habla hoy en día de hablar de nuevas estrategias de conocimiento, nuevas estrategias de relación. Todo esto está pasando aquí y ahora y por supuesto no sabemos cuál va a ser el final. Saber decir que no para modificar el egoísmo inherente del niño, para transferir valores y obligaciones, ahí los padres tienen dificultades, sin embargo eso es lo que hay que hacer. Y lo cierto es que un niño criado en las condiciones absolutas de permisibilidad y sin límites, obviamente va a tener muchas posibilidades de convertirse en un tirano o en un emperador. Pero evidentemente son respuestas insuficientes que no expliquen los orígenes del síntoma. Algo sobre los orígenes tiene que ver, algo diré, tiene que ver con el deseo de satisfacer permanentemente y de forma inmediata las necesidades del chico. Incremento de las comodidades sin restricciones. Vivir deprisa obteniendo metas, precios, el fin justifica los medios, el mercado neoliberal es esto, fin de los sueños, fin de los grandes relatos, la dificultad para esperar los cambios, la resistencia de los jóvenes a madurar, la adolescencia se extendió. Un chico de 25 años parece que tuviera 20, un chico de 20 parece que tuviera 15. Y también tenemos, hablando de los orígenes, un tema con la confusión en los roles de los padres. Ahí hay un tema fundamental para trabajar con ellos. Por eso es muy interesante lo que está pasando. Hoy, esto un poco para la risa. Los chicos de 14 o 15 años en realidad mandan a la terapia al papá y a la mamá porque se niegan absolutamente a ir a la terapia y entonces
ellos van y le dicen, bueno, lo que pasa es que tú necesitas la terapia, y lo que está ocurriendo como un dispositivo nuevo de alguna manera es que no se trata de que los padres vayan a la terapia y que el terapeuta les haga una terapia, sino al revés, o sea, con el terapeuta elaboran estrategias de intervención para trabajar con el pequeño demonio en la casa, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Miren qué interesante lo que está pasando. O sea, cada vez más hay padres, madres, bueno, abuelos o quien se encargue o los cuidadores del chico que van a hablar con el terapeuta o justamente aquí con los profesores o los psicoeducadores, donde están buscando lo que yo le llamo supervisión. No se me ocurre otra palabra porque es una suerte de supervisión, así cuando uno está en un entrenamiento psicoanalítico, hay un supervisor que uno le supervisa el caso, y uno cree que uno le supervisa el caso, pero en realidad están supervisando a uno, por supuesto. Bueno, es un poco lo mismo. A mí se me ocurrió, en el libro está escrito, que se llama Supervisando a los Padres, donde en realidad el psicoeducador, el educador, el sociólogo, el antropólogo, en fin, el terapeuta, el psicólogo, trabajan con los papás para generar estrategias, porque esa es la palabra, estrategias para tratar de solucionar lo que ocurre en la casa. Y eso también es algo nuevo que está ocurriendo. Tengo varios casos en la cabeza ahora, ¿no es cierto? Bien, entonces sabemos, por supuesto, de la presión laboral de los papás y que los padres están cada vez menos, en fin. Hay un abandono de muchos papás de la conciencia de lo que es la educación, la responsabilidad, la solidaridad, la ética y la moral. Lo que está permitido y lo que está prohibido parece que empezó a desaparecer. Y todo eso está ahora en una zona gris. Bien, para entrar un poco en el fondo aquí. Hay una teoría psicoanalítica de las configuraciones relacionales. Tiene que ver con lo intrapsíquico, con lo interpsíquico, con el otro y con aquello que está más allá, que es lo transpsíquico. Y ahí está nuevamente lo de Freud, 3 profesiones imposibles: educar, gobernar y analizar. Se refería al altísimo nivel de complejidad, por supuesto, con cada una de estas profesiones. En fin, este llamado síndrome del emperador no es desconocido para el psicoanálisis. En las consultas quiero contarle, ¿no?, que todos los días mueren emperadores, mueren tiranos, en fin, por supuesto que su majestad el bebé, que es así como se lo conoce en psicoanálisis, que va transformándose en niño. Todo esto es una tarea extremadamente difícil que se le impone a los padres. Deben frustrar al bebé, deben frustrar al niño, deben frustrar al adolescente, nada más ni nada menos para que incorpore el principio de realidad. Porque al final, educar también tiene que ver con frustrar. Porque si todo va deprisa, el principio del placer se impone y nuevamente volvemos a los problemas. Los adultos aparecen en esta nueva situación como el objetivo original del malestar de los hijos, de su descontento y decepción y en consecuencia de su rabia y agresión. Es evidente que decir sí y ceder a las presiones de los hijos de cualquier edad es apoyar el principio del placer y el principio del egoísmo. La tiranía actual de los hijos e hijas encuentra su origen en los excesos: exceso de placer, exceso de permisibilidad, facilismo, borramiento de las leyes que rigen el sistema de parentesco, pérdida de los modelos de padres con autoridad y ausencia de ejemplos de identificación coherente y congruente. Efectivamente, porque, ¿no?, es claro que una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo, ¿no? Se suele decir, ¿sí?, la democracia tiene sus fallas, es lo mejor que tenemos, pero bueno, en una democracia hay protocolos, hay normas, hay leyes, hay formas, hay costumbres, bueno, eso es, pero sin embargo, todo eso está bastante borrado. En la familia, por supuesto, lo que hay, ¿no es cierto?, son roles. El rol del papá, el rol de la mamá, si es que hay papá y mamá, o quien fuere, el rol del hijo. Los chicos saben muy bien hoy en día cuáles son los derechos, entonces de repente algún paciente me cuenta
cómo su hijo fue a denunciar a los carabineros en Chile porque, en fin, porque había dicho que lo había maltratado, porque simplemente le había gritado o porque no le quería dar cosas, entonces llaman por teléfono y entonces no lo denuncian a los carabineros. Es decir, ahí hay problemas de base, ¿no es cierto?, complejos. Bien. ¿Por qué? Porque para los padres jóvenes decir no es muy problemático. Decir no a un chico significa peleas, guerras, problemas, insatisfacción, insomnio, miedo y angustia para los padres. ¿Por qué? Porque hay que saber que con los chicos uno está peleando con las pulsiones aún no domesticadas, en el buen sentido, no bien elaboradas. La pulsión está ahí, se presenta ahí, como dije, se expresa y busca su satisfacción. Y para que pase a la educación y la cultura, lo que uno hace, como bien sabemos, es frustrar un poco la pulsión y la necesidad para que aprenda que por lo tanto hay tiempo, hay proceso, hay formas. Y entonces, en la pulsión están todavía mucho más del lado de la naturaleza que de la cultura. Por eso digo que cuando aparecen los tiranos y los emperadores, es hora de reencuadrar las relaciones, porque hay roles y deberes y derechos, y quizás lo hemos olvidado. Y por otro lado, para retornar una relación creativa con los hijos, es necesario no temer a la agresión ni a la violencia de los hijos. Y es necesario que así sea para reencuadrar las relaciones. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, voy a mirar. Ya tendríamos que ir cerrando para, sobre todo, poder dar espacio a las preguntas. ¿Estamos listos? Bueno, quería decirles a la pasada que entonces hay un espacio para reencuadrar las relaciones. El espacio está en la casa, en este caso, y es lo que se denomina un tercer espacio que no es un espacio para ser cuestionado ni por los padres ni por los hijos, es un espacio para conversar y generar nuevas estrategias de relación, de intervención y de conocimiento, y es un espacio para tomar decisiones. Bueno, estamos entonces, me imagino, en la hora. Les agradezco muchísimo y espero que les haya gustado. Profesor, yo recién cuando usted estaba terminando me acordaba que suelo trabajar con los chicos el aprender a decir no, porque estamos trabajando en una comunidad muy humilde donde las chicas por ahí quedan embarazadas de pequeña, ¿no? Todas estas cosas. Entonces tenemos un trabajo intenso con ellos de aprender a decir no a los adolescentes. Ahora se abre a enseñar a los padres a decir no. Podría ser como una dinámica de eso. Muchas gracias. La verdad que ha sido muy suculenta la exposición. No me ha permitido formular, digamos, acabadamente las preguntas, que han sido muchas las que me surgieron. Yo me dedico a los estudios de género y quería preguntarle, porque si podía... Un poco más alto, sí. No escucho. Si podía aclarar a qué se refería con la negación mitificante de los sexos que estaría generando confusión en los jóvenes. Sí, eso por un lado. Y por otro, voy a ser breve, en esto de que usted decía de, bueno, que hay que resignificar la función o los roles, que eso está en la casa. Si podríamos hablar de las casas, porque la verdad es que ha habido una eclosión de nuevas familias, que bueno, son familias ensambladas, son familias con realidades muy diferentes, diversas, chicos criados a veces más por la escuela que por los propios padres, por esta presión laboral. Digo, mi hija, no voy a hacer un verano por ser la golondrina, pero yo paso muy poco tiempo en mi casa, tengo una tenencia compartida de acuerdo, felizmente, pero así todo yo paso escasísimas horas con mi propia hija.
Entonces, ¿dónde queda la crianza? Se ha vuelto una crianza institucional, una crianza social, que de hecho está en transición y no ocurre. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de las casas o de la casa? ¿En manos de quién queda la crianza, no? Están lo que se llama hoy en día las nuevas familias, las neoparentalidades, me imagino que a eso te refieres, ¿no es cierto? Nuevos tipos de construcciones, hacer una pareja gay que adopta. Bueno, la verdad es que aún no sabemos qué es lo que va a ocurrir con esa situación. Esa respuesta está probablemente, lo sabremos quizás dentro de 20 o 30 años. Hoy en día no podemos saber qué es lo que va a pasar. Yo aquí estoy hablando en este libro, que es una primera mirada, por eso dije, estamos en el comienzo y seguramente va a haber otras investigaciones. Esas investigaciones están en curso, porque claro, respecto a las nuevas familias hay toda una idea muy interesante y muy democrática y de apoyo a este tipo de nuevas familias. Pero hay cosas profundas que tienen que ver con las identificaciones, con los modelos de identificación de los cuales no he hablado acá. Como papá o mamá o aquellos representantes de estas nuevas familias son modelos de identificación. Pero no sabemos qué tipo de modelos de identificación son. Ahí hay un trabajo importante para hacer. ¿Cómo funciona ese modelo de identificación? Por ejemplo, no sé, no diré dos mujeres, de dos cuerpos de mujer frente a un chico, o por ejemplo estos chicos que son adoptados. No lo sabemos, no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué va a resultar con estos chicos adoptados de las parejas gays, tampoco se sabe, son preguntas, y así sucesivamente con todo. Y esas respuestas, si aparecen, van a aparecer recién, como digo, dentro de 20 o 25 años, porque tiene que pasar un tiempo fundamental para el estudio y para la observación. Decía ayer justamente en el seminario que los conceptos pasan o no pasan, sí, son capaces de pasar la barrera del tiempo, y la barrera mínima del tiempo para que un concepto pase tiene que tener 30 años, mínimo, para lo cual el autor está escribiendo 20 o 30 años antes. Ejemplo, todos conocemos más o menos a Donald Winnicott, hablé al principio, que fue un gran educador. Bueno, todo de lo que hoy hablamos de Donald Winnicott, y lo hablamos hace 20 años, quiero decirle que sus primeros artículos él los empezó a escribir en 1945, 1950, 1955, y toda su obra estaba lista en el año 60. Y los conceptos que pasaron porque fueron por lo menos 30 años después. Y hoy en día podemos hablar de los aportes de Donald Winnicott a la educación y la cultura. Bueno, lo mismo va a pasar con este tema de las neoparentalidades y con las nuevas familias. A eso es muy importante, pero sí abre un espacio de indagación para pensar y de observación muy fuertes. Insisto, papá, mamá o aquel representante de papá o mamá o quien sea, es un modelo. Digan lo que digan, va a ser siempre un modelo. Y el ser humano, nacido y por nacer, para ser humano y ser sujeto y ser persona, tiene que tener un modelo externo que le dé un sentido y se identifique. Y entonces en esa identificación, bueno, no sé, qué es y cómo funciona aquella familia que tú estás mencionando, cuáles son los roles, cómo es la política, cómo es su filosofía, cómo es su costumbre, cómo es la cultura, qué es lo que comen ellos. Bueno, y todo eso es un modelo de identificación que cae en la mente en formación de cualquier chico. Esa respuesta está. Y en cuanto a la confusión, efectivamente, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que trajeron los estudios de género. Lo importante de los estudios de género es que están género masculino y femenino, por lo tanto, ¿no?, que tipificaron y han hecho distinciones, y eso es muy interesante, en lo que es femenino y masculino en la mujer y lo que es femenino y masculino en el hombre. Ese es un aporte fundamental. Pero cuando esto está borrado, bueno, recuerden que estamos hablando de chicos, adolescentes que aún están en desarrollo, que están incorporando estas nuevas teorías que aparecen, por ejemplo, en los medios, pero obviamente ahí hace falta un papá, una mamá, un educador que haga las distinciones pertinentes y le ayude a pensar qué es lo que está pasando. Porque efectivamente solo
no lo pueden pensar, porque son conceptos harto complejos. Y nuevamente se necesita ir al educador, ¿no es cierto?, para que pueda hacer las distinciones pertinentes. Si no, aparece todo este tema de la cosa borrosa, y la cosa borrosa tiene que ver nuevamente con la posmodernidad, efectivamente. Sí, mi pregunta apuntaba si todos los conceptos que usted hoy compartió con nosotros están basados en el estudio de algún sector social en particular, y si esto es así, si podía extenderse a los sectores vulnerables, porque yo creo que hay algunas diferencias. Usted hablaba de mamá, papá, y los que trabajamos con sectores vulnerables nos encontramos muchas veces, bueno, con muchas dificultades en este sentido, ¿no? Incluso muchas pautas de crianza que usted fue nombrando, por ahí no es la que nosotros vemos cuando trabajamos con estos sectores. Gracias. Ocurre en todas las diversas clases que sabemos de los estudios ahora, puede revertir formas diferentes, pero el centro, el contexto o la matriz sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque efectivamente a un chico uno dice, bueno, claro, a este chico le compraron todos los regalos y entonces se generó una cultura del narcisismo y el principio del placer. Pero resulta que, nuevamente, por eso es importante el contexto. El contexto es un marcador en la mente de los chicos. Y cualquier chico hoy en día tiene acceso de cualquier segmento social a lo que es la famosa ley del deseo. Y cuando aparece el deseo, ¿no es cierto?, no modelado, por supuesto, aparece la demanda. Y de repente, efectivamente, los padres no tienen cómo complacer la demanda. Y aparece en su mente, y ahí viene el problema en la mente de los chicos, la representación, la necesidad, el deseo urgente de complacerse, bueno, con el objeto. Por eso que el objeto no solo está fuera, sino que está dentro. Y entonces no hay distinción de clase social. Voy a dar un ejemplo. Cuando trabajaba en Lima hace ya muchos años en un proyecto psicoeducativo de la Fundación Volkswagen, trabajábamos ahí con 2 psicoanalistas de la Escuela de Frankfurt de Psicoanálisis, que ellos son los que elaboraron la teoría psicoanalítica a las instituciones, la teoría crítica a las instituciones. Y trabajamos en lo que se denominaría acá una vida misión, que allá le llaman variedades. Y lo que hicimos, y después de la Escuela de Frankfurt, hicimos una terapia psicoanalítica de la forma, digamos, más clásicas posible. Interesante. Es decir, la idea del proyecto, no la dije yo, en ese momento, era probar si la teoría del objeto y del deseo y del afecto funcionaba ahí también en estas familias fuertemente derivadas. Y la verdad que sí, porque el deseo está circulando dentro. Ahora, la realidad y el encuadre, por supuesto que es diferente, pero ahí nuevamente hay que hacer distinciones. Está la realidad psíquica y la realidad contextual. Efectivamente, en el humano el deseo es inherente y por eso uno puede encontrar estos problemas sumergidos en diversas clases sociales. Pero sí creo que cambia el contexto. Y el contexto marca indudablemente, como tú dices, una forma que nuevamente, y ahí está la invitación, ¿no es cierto?, para investigar cuáles son las diferencias, cuál es el contexto, porque el contexto es un marcador y la familia o el chico estamos relacionados con el contexto. Pero, atención, es que somos parte del contexto. Por eso hoy en día hablamos de entorno. El entorno está modelándonos y modelamos el entorno. Y ahí puede haber una serie de diferencias. Y nuevamente, por eso es interesante todo esto, nuevamente hay que motivos para escribir y para investigar. Por eso decía que estamos en el principio de estas investigaciones. Muchísimas gracias.